Dice que si no se la escucha. No. Me parecía que estaba. No me anda el micrófono. Bueno, entonces estamos nomás. Puede salir y si no te anda el micrófono, pues ahí está. Sale y vuelve a entrar y seguro que sí. Bueno, ahí logramos comenzar la grabación. Así que estamos Bueno, todos, tenemos los recursos, podemos, podemos empezar. Yo le voy a pedir al que pueda y esté en disponibilidad que mantengamos presencia y prendamos las cámaras. Si no pueden por alguna razón en especial, bueno, pero es interesante vernos mientras participamos de las clases. Mi nombre es Karin Blanco. Vengo con mucho gusto a participar de esta charla con ustedes. Yo soy una comunicadora, me gusta definirme como comunicadora y como docente. De mis estudios puedo contarles muchas cosas, pero lo importante para el día de hoy es que el enfoque de lo que vamos a estar conversando lo vamos a estar viendo a partir de la ontología. Yo soy coach ontológico y la ontología es una rama de la filosofía y de la visión de las ciencias que establece como eje el ser, ¿no? El ser persona, el ser humano. Y desde ahí toma las distinciones. Los temas que tenemos para charlar en estas dos jornadas que nos vamos a encontrar son, por un lado, hoy vamos a ver lenguaje y comunicación, y el miércoles que viene, cuando volvamos a encontrarnos, vamos a ver oratoria y vamos a ver la organización de eventos, en este caso eventos online, que son los que nos tocan en momentos de pandemia. Para para participar de esta jornada, de esta hora que tenemos juntos, si bien yo tengo una presentación para darles con temas para que ustedes tomen y justamente queríamos grabar esta presentación para que ustedes después la tengan como material de repaso si les hace falta o para pedirme cualquier tipo de apunte o de material, queda la oferta hecha. No es que voy a hablar yo sola porque me aburro de escucharme eso hablando solita, así que les voy a pedir que pregunten lo que tengan ganas, lo que les parezca, y que participen dando sus opiniones cuando tengamos que hacer intercambio. Así que estas serían las reglas del juego. ¿Les parece? Sí, Bien. sí, perfecto. Sí, sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Bárbaro. Me alegro que nos pongamos. Yo voy a empezar a pasar unas láminas. Vamos a ver si podemos ir abarcando. en esto del intercambio, Karin, te contamos que nosotros acá en gestión tenemos prohibido la frase lo mismo que mi compañero. ¿Sabes? La frase lo mismo que mi compañero. A ver, cuéntenme de qué se trata esto. Si alguien dice algo, no, yo no puedo decir lo mismo que dijo mi compañero. ¡Ah, qué buena regla! Me encantó. La voy a aplicar, O sea, la voy a aplicar para tenemos, próximos escenarios la voy a aplicar para próximos escenarios y próximas charlas. Me parece sumamente. Igual es podemos, raro que en este grupo digan las cosas iguales. claro, podemos aportar y sumar, pero no decir lo mismo que. Puedo decir lo mismo más tal cosa. Perfecto. Qué bueno. Me parece una súper buena regla para llevar adelante en la si no tiene ruido, a mí no me molesta en lo más mínimo. Si tenemos ruido de fondo y nos vamos a acoplar, los cerramos
y los abrimos. Obviamente, como dijimos, los temas a abordar son lenguaje y comunicación. Ese loguito es el logo de mi empresa, que se llama Habemos Ser, y es una comunidad. Habemos Ser comunidad plena porque no hay solamente un profesional, sino varios, y se los cuento porque después me van a estar mirando a ver el logo de qué se trata. Y es un logo donde hay profesionales de distintas áreas, que es una comunidad en formación, y donde ustedes pueden incorporarse cuando tengan ganas, sean o no profesionales, para participar de ellas, porque es una comunidad abierta. Bien, vamos a adentrarnos en el tema y vamos a abordar para primero qué decimos y de qué estamos hablando cuando hablamos de lenguaje. Las definiciones clásicas de lenguaje son que es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. ¿Esta definición les hace sentido o no? ¿Sí? Sí. Sí, sí, es como, digamos, nos expresamos nosotros al momento de hablar. Bien. ¿Conocen cuántos tipos de lenguaje conocen? ¿O qué tipo de lenguajes me pueden aportar a la idea? ¿Qué? Hablamos de lenguaje, hablamos de palabras. ¿Qué más? Puede ser oral. El lenguaje no verbal. Lenguaje no verbal. ¿Y cuál sería el lenguaje no verbal? El corporal, por ahí. El corporal. ¿El qué más ibas a decir? Lucil. Lenguaje de señas. Lenguaje de señas. No, Lucila. el mismo que dijo Mica, iba a aportar ese. ¿Qué otro lenguaje más se les ocurre? Corporal. El lenguaje pictórico, el lenguaje sonoro, a través de imágenes, sonidos. Perfecto, bien. Gestual. Sí, también. Gestual, bien. ¿Y qué lenguaje usamos ahora? ¿Qué lenguaje utilizan los bots? Los famosos bots. En los sistemas informáticos. No sabemos qué es un bot. ¿Qué es un bot? Sí, no sabemos, yo no sé lo que es. Bien. No. El visual, ¿será? Sí, yo también iba a preguntar No, eso. por debajo del sistema visual, que está bueno, porque el lenguaje tiene un lenguaje que veo, y en este caso, en el caso del lenguaje informático, tengo un lenguaje interno, que son los bots, que es lo que leen las máquinas, que es un lenguaje algorítmico. Es eso que uno ve en las películas o en algunos textos, que son ceros y unos, que se repiten en secuencias distintas, y de acuerdo a la secuencia es una transmisión, justamente en este caso, por ejemplo, de lo que yo les estoy diciendo, que les llega a ustedes como una imagen y como un sonido, y que fue transmitido en un algoritmo. Los bots son los que ejecutan la inteligencia artificial. Bot por bot, les queda bots de nombres, y son los que manejan el lenguaje de la internet, o el lenguaje, que en este caso es mucha o comprime gran parte del lenguaje que utilizamos en esta época. Entonces tenemos que comenzar a decir que el lenguaje es relacionarnos, y que tenemos muchas formas de relación. De las básicas que decía Franco, que era el pictórico, y así empezó el lenguaje que quedaba registrado, digamos, porque tenemos un lenguaje registral y un lenguaje que no queda registrado, que es el que se llama humanos.
o entre seres, porque hay comunicaciones que se establecen con otros seres que no son seres humanos, que también son comunicación, con mis mascotas o con otros seres de la naturaleza, que van variando en sus nombres, pero que son comunicación. ¿Son formas de lenguaje? Sí, vamos a tener diferentes formas de lenguaje. Todos estos lenguajes que fuimos mencionando, donde tenemos, y dentro de los lenguajes verbales, hay variaciones de lenguajes, y dentro de los lenguajes, ustedes que realizan una carrera que realmente está relacionada con la muy importante de ser descifrado, que es el lenguaje corporal. El lenguaje tiene una forma muy concreta de definirse, que es como sistemas de interpretación, donde existen usos y principios de combinarlo. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo en este momento rápidamente enseñado a hablar en ruso, yo hablo en ruso, y ustedes me mirarían con cara de por qué esta mujer no habla en ruso si en realidad todos nosotros hablamos en castellano. Porque el lenguaje necesita algunas reglas básicas, y una de ellas es que el grupo de pertenencia que está utilizando el lenguaje conozca el código que se está utilizando. O sea, hable el mismo idioma, tenga la misma forma de interpretación. Si todos nosotros manejáramos lenguaje, podríamos estar dando y compartiendo algún código, algún otro código que me puedan contar ahora. Código Morse. ¿Qué, Joaquín? No sé, es un código Morse puede ser que sea. Código Morse, perfecto. ¿Qué otro? Braille. Braille. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué es lo que se aprende cuando van a rendir el examen para conducir? Las señalizaciones vehiculares. Las señalizaciones vehiculares. Perfecto. ¿Qué otro se les ocurre? Los aviones para los despegues. La taquigrafía, por ejemplo, taquigrafía. también. Bueno. Lo que es código de seguridad. Los códigos de seguridad. O sea, por ejemplo, en un supermercado, el salida de emergencia, entrada, el matafuegos, esas cosas. Claro, al que todos debemos conocer o interpretar esos códigos que en general son internacionales, y que más allá del idioma en el que estén escritos, si yo veo un redondel con una barra central en rojo, voy a tener porque está establecido que eso, que por allí no se puede pasar, o que es peligroso. O sea que hay códigos que más allá del lenguaje idiomático, ¿sí?, establecen para distintos niveles de comunidades el mismo significado. Entonces, código de barras. ¿cómo, Diego? Código de barras. El que está en los productos. En los códigos de barras, sí, el código de barras es un código sistematizado, claro, para el cual se necesita un lector especial, porque yo miro el código de barras y a mí el código no me dice nada, pero con una máquina que lo descifra puedo saber qué característica tiene el código. O
allá del código de barra tenemos los códigos QR, que también son códigos específicos adaptados a las necesidades comerciales y a las necesidades de transmisión de algoritmos a través del lenguaje especial, que son los algoritmos, a través de los aparatos. Y ahí está cómo aplicamos una cosa dentro de la otra. ¿Estamos claros hasta acá? ¿El lenguaje y cuáles serían los sistemas de lenguajes estructurados? Sí, sí. Sí. Si ustedes seguramente se acuerdan de haber visto alguna imagen de esa estatua gigante que está sentada con un señor que piensa, que se llama el pensador y cuyo escultor era Rodin. Seguramente se acuerdan en haber visto en algún momento esa imagen. Y pienso en esta imagen del pensador de Rodin porque a través de la historia hubo muchas diferenciaciones y muchas concepciones de ver cómo nos definíamos. Y en la antigüedad se decía que primero pienso y luego existo. Es una frase del principio de la filosofía. Pienso, luego existo. Entonces, ¿qué decía esa concepción? Decía que soy como ser humano lo que mi pensamiento produce de mí. A través del tiempo y desde la mirada ontológica, lo que yo les puedo contar es que no somos seres que venimos del pensamiento. Somos seres lingüísticos porque los seres humanos como tales creamos a través de lo que decimos ese mundo externo y el mundo interno que tenemos. O sea, que creamos nuestro mundo y nos creamos como seres a partir de lo que decimos. Esto es tan importante en la formación de la filosofía que da un cambio radical de lo que son los pensamientos filosóficos metafísicos antiguos a un pensamiento generativo, donde el lenguaje es capaz de crear la realidad y es acción. No es que el lenguaje es algo que yo traigo porque soy ser humano, sino que soy ser humano porque tengo un lenguaje. Y esto crea una implicancia muy importante porque lo que nos diferencia entonces de los otros seres no es que pensamos, sino que hablamos. Esta cuestión de que el lenguaje entonces va a ser nuestro mecanismo de acción y creación nos va a permitir buscarle un sentido distinto a nuestra creación como ser, porque todo va a ser una construcción lingüística. Cuando uno entiende que cada vez que hablo estoy creando una realidad distinta a la que tenía un minuto antes, porque cuando yo les cuento a ustedes que lo que digo y desde ahora en más lo que ustedes dicen es lo que crea su realidad, les estoy cambiando la realidad de lo que pensaban hace 5 minutos atrás. Sí. Porque además de eso, más allá de los en los lenguajes faciales de las camaritas que yo veo en la pantalla, la cara de por qué esta mujer está diciendo esto en este momento y vino a molestarme, a cambiarme lo que pensaba hasta ayer, hasta hace 5 minutos pensaba de una manera y ahora voy a tener que pensar que es de otra. ¿Quién se cree que es? Esto ya crea lo que en la ciencia se llama cisma, un cambio. Cambio y voy a repensarme de otra manera. No solo voy a repensarme yo, sino que voy a repensar lo que hago y lo que digo, porque con lo que hago y lo que digo voy a crear para mí otra realidad diferente.
y comunicación, obviamente voy a empezar a pensar de una manera distinta cómo me comunico y qué es lo que digo, porque estoy creando para mí y para el otro una realidad que no existía hasta ese mismo momento. Ustedes en su carrera en adelante como docentes van a poder, y como individuos y como padres en algún momento, van a crear una realidad distinta para los seres que los rodean a partir del mensaje que dan. Si alguien necesita interrumpirme, está a su disposición. Este lenguaje del que hablábamos y este lenguaje que se llama generativo se va a diferenciar de los que conocemos y que existen a pesar de que nosotros creamos el lenguaje. Y vamos a decir que hay 3 tipos de lenguaje básicos. Un lenguaje afirmativo, que es el lenguaje que habla de la historia, el lenguaje donde se relata lo que ya sucedió. Un lenguaje descriptivo, ¿y por qué descriptivo hace relación a que tiene que ver con las interpretaciones de cada uno? Y está lleno de lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que son los juicios y las creencias. Porque tenemos cuestiones aprendidas, cuestiones que pensamos, cuestiones que sabemos, que son nuestros juicios y unas creencias. Quantum de información que está en nuestro cerebro y en nuestra educación, tenemos un lenguaje descriptivo. Y entonces, a esta misma situación, de este mismo momento, todos vamos a contar una historia que puede ser parecida, pero va a ser diferente. ¿Y por qué va a ser diferente? Porque la forma que percibo es absolutamente individual. Y no hay ninguna posibilidad de que mi relato y el relato de Mica, el relato de la profe o el relato de la persona que recién entró sea el mismo, aunque sean parecidos. Todos vamos a hablar de la misma clase, todos vamos a tener un relato de algo parecido, pero va a estar teñido por nuestros juicios y por nuestras creencias. Esto no es bueno o es malo, es así. No es que el lenguaje descriptivo sea bueno o malo, solamente describe a partir de nuestras interpretaciones. A diferencia del lenguaje afirmativo, yo voy a un hecho histórico o un hecho que no tiene modificación. La clase fue a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde por mí. Eso es un ejemplo claro del lenguaje afirmativo. Es un hecho, no tiene modificación ni tiene connotación alguna. La clase empezó a las 2:30 de la tarde por Meet y en realidad no me resulta cómodo este medio para ver la clase. Ya ahí yo estoy poniendo un juicio, estoy poniendo lo que yo pienso. El lenguaje general... Pregunta. Sí. Perdón, antes que pase. Recién que dio ese ejemplo, entonces puede ser que se junten los dos lenguajes, ¿o no? El afirmativo y el descriptivo. Por supuesto, siempre. Ah, bien. Bien, siempre bien. tengo una parte y una parte, porque ahora que le vamos a sumar el lenguaje generativo, nosotros somos parte del lenguaje, ¿cierto? Como generamos a partir del lenguaje. En el momento en que generamos opinión, que está basado en lo que pensamos y lo que sentimos, y que relata un hecho que puede ser conocido para todos, también constituimos un relato interpretativo de este lenguaje, y en este relato interpretativo
tengo de lo que nosotros estamos poniendo adentro de ese envase, más el envase que es sólido, más el código que va a ser para que lo entendamos todos, más el color que yo le quiera dar a ese código, que va a ser la particularidad de lo que yo le voy a aportar al lenguaje. Cuando el uso del código, el uso del lenguaje en sí, de la palabra y de los gestos, va a ser la que me va a dar a mí la posibilidad de generar esta acción de la que estábamos hablando y de darle mi aporte como generativo al lenguaje y producir esta acción de la que estamos hablando. ¿Dónde se da este ámbito? En la comunicación y en cómo yo declaro lo que estoy diciendo. Y cuando digo declarar, lo utilizo casi en un sinónimo de hablar. Y digo casi en un sinónimo porque cuando estoy usando el verbo hablar, puedo también solamente estar relatando dentro del lenguaje una situación. Ahora, una situación y lo hago, por ejemplo, utilizando el presente y diciendo lo que quiero. Eso genera una acción desde mí y en el entorno. ¿Me explico? ¿O doy un ejemplo más claro? Sí, puede dar un ejemplo más claro, por favor. Bárbaro. ¿Me explico? ¿O les doy un ejemplo más claro? Eso es una declaración. Que hace que ustedes me pregunten o me repregunten lo que estoy diciendo. Una declaración es una forma de manejar el lenguaje en presente y en positivo. Presente y positivo, expresando lo que quiero comunicar. Sería, por ejemplo, cuando yo suelo utilizar la frase ¿me explico? En vez de decir ¿entendieron? Claro. Y es desde uno, es en primera persona. Y es en tiempo presente. Tenemos una forma aprendida desde la escuela, muy arraigada, que es hablar en potencial. Y el enemigo número 1 del lenguaje generativo y de la buena comunicación es el potencial. Y yo les voy a dar un ejemplo que lo deben haber escuchado 325 veces en su casa. Y es ejemplo. Hay que poner la mesa. Hay que poner la mesa. Hay que poner la mesa en el patio. Hay que poner la mesa dada vuelta. ¿Qué significa hay que poner la mesa? Hay que ir a hacer las compras. Sí, hay que ir a hacer. ¿Qué significa? Tengo que ir a hacer las compras yo, tenés que hacer las compras vos. ¿Cuándo quiero ir a hacer las compras? ¿Cuándo hay que ir a hacer las compras? ¿Qué hay que comprar? Nadie limpió el baño. ¿Quién es nadie? ¿Quién tenía que limpiar el baño? Y esos son ejemplos claros de los que usamos todos los días, donde el lenguaje no es generativo, porque es un lenguaje que ni siquiera es afirmativo.
describe una situación potencial que no se dirige a nada y a nadie, y que nada ni nadie se va a comprometer porque habría que salvar el mundo. Hay que salvar el medio ambiente. Díganme si no vieron un montón de campañas diciendo hay que salvar al medio ambiente. ¿Quién lo va a salvar al medio ambiente? Chicos, hagamos una acción concreta para cuidar al medio ambiente. Reciclemos. El mensaje se el medio... ¿Cómo, Diego? No te escucho. ¿Me escucha ahí? Ahora sí. Sí, ahí sí. ¿Ustedes deberían cambiar el medio ambiente? ¿Sería así? No sé si me explico. Es que primero el deberían lo podemos discutir más largo, pero ustedes deberían defender el sigue manteniendo un potencial y sigue dirigiéndose a un grupo inexacto de personas. Sí, la escucho, disculpe. No, me refiero, cuanto más yo acoto el mensaje y más lo pongo de frente y centrado a quien me quiero dirigir, cuando interprete un mensaje correcto desde lo que le estoy diciendo. Y más posibilidades por ejemplo, tengo yo, dame un segundo, Gaby, más posibilidades tengo yo de chequear el mensaje, que eso es algo que lo vamos a ver ahora. Decime. Por ejemplo, nosotros tenemos una modalidad en gestión que hay que subir un desafío semanal o algo. Si yo terminara la clase y digo, hay que subir un desafío y cierro la clase, no estoy designando a nadie y no estoy dejando un mensaje concreto. En cambio, cuando yo digo, Diego, te toca subir el mensaje de el desafío de esta semana, tengo más posibilidades que se concretice y la comunicación es más directa y fluida, sería así. Claro, porque cuando nos vamos a parte que dentro del lenguaje, que no lo traje para desarrollarlo hoy, pero también podemos hacerlo otra vez, dentro del lenguaje yo puedo, y estas declaraciones de las que hablábamos antes, yo tengo 3 o 4 formas de establecer la comunicación, y estos son a través de pedidos, ofertas, declaraciones y promesas. La comunicación en sí necesita estos pasos para poder establecer y acordar cada una de las situaciones de comunicación. Si me permiten, ahora yéndonos a terminar de definir esto que estábamos hablando antes y de darle una definición concreta, el lenguaje nace de una interacción social y de un dominio consensual, que es lo que decíamos, consensual en tanto y en cuanto necesitamos todos los que tenemos en la misma interacción social conocer el lenguaje. Este grupo tiene, como ustedes me dijeron, una regla, que era no repetir la opinión del otro. Eso entra dentro del dominio consensual, en la interacción social de este grupo de trabajo y del lenguaje que se maneja en este grupo, que es el grupo de gestión de este año. Para reforzar aún más lo del lenguaje en cuanto a su articulación real, es un fenómeno social. No hablamos porque tenemos cuerdas vocales y cerebro. Nos comunicamos con otros. Hay un ejemplo que a lo mejor ustedes hayan escuchado alguna vez hablar de los niños lobos.
se encontró, No, no sé qué es. se encontró No. en un lugar hace muchos años atrás unos niños que habían sido criados por una manada de lobos. Esos niños biológicamente tenían todo lo correspondiente a su desarrollo laringio y faringio como para, o sea, tenían cuerdas vocales, lengua, caja de resonancia, pulmones, podían hablar. Sin embargo, solamente gruñían, porque el lenguaje que los chicos conocían era el lenguaje de los lobos, no el de los seres humanos. Como, bueno, voy a dar un ejemplo Sí. tonto, pero como Tarzán. Como Tarzán, claro, porque los niños lobos son anteriores a la historia de Tarzán, así que está perfecto. Yo en mi casa tengo la loba y abajo están los nenitos. No, pero esos nenitos, Ah. Rómulo y Remo. Claro, ese es Rómulo Rémulo. Pero sí, esos niños lobos, porque historias de los niños y criados por lobos existen más. En la antigüedad se les daba leche para, en algunas culturas, fortalecerlo. Pero bueno, lo importante es, y gracias por compartir los ejemplos, que necesitamos de nuestro entorno y de nuestra interacción para poder desarrollar la capacidad de la lengua y la capacidad de la comunicación, y que cuantas más comunidades abarquemos y más entornos adoptemos a nuestras capacidades, mayor capacidad de lenguaje y de comunicación vamos a tener. ¿No? Hablar más idiomas es desarrollar capacidades lingüísticas, pero no de lenguaje. No, ¿me explico con la diferencia? ¿O no? Sí, yo lo entendí perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno. Nos vamos entonces a una nueva definición, que un poco la dimos recién, y que es la de comunicar, porque manejo el lenguaje, me voy a comunicar. Y comunicar, en un concepto básico, es transmitir y recibir información por medio de un código común de un emisor a un receptor. Ese es el concepto clásico de la comunicación. Yo tengo algo que decir, se lo quiero decir a alguien y lo digo. ¿Ustedes creen que es así de simple el concepto de comunicación? No sé si tanto así, porque muchas veces se callan algunas personas, no dicen las cosas. Ok. Sí, también supongo que dependerá, yo puedo decir, y si el otro no lo toma o si lo toma, también la comunicación se debe modificar. Ok. Este entonces es el modelo, decíamos, clásico de comunicación, donde yo tengo un emisor, que quiere decir una cosa, y un receptor. Lo digo y queda ahí. Durante muchísimo tiempo se creyó que la cosa era de esta manera, y entonces el modelo de la persona parada en un banco de madera o en una piedra hablándole a un grupo tenía como concepto de comunicación. Esa persona estaba comunicando. En un modelo más avanzado, vamos a irnos a conocer un modelo comunicacional nuevo que incorpora 5 dimensiones. Y un modelo multidimensional.
En el modelo multidimensional, lo primero que vamos a pensar es que el rol de comunicador o de emisor y el de receptor son intercambiables. El canal es multidireccional, ¿sí? Y nos vamos a comunicar, como veníamos desde el primer momento diciendo, desde distintos niveles, en forma simultánea. Primero, vamos a tener que sumarle la corporalidad, los gestos, las miradas, las posturas. Vamos a tener que abarcar en esta comunicación todo el mundo emocional, tanto el estado interno emocional del que habla como el estado del que recibe. Dentro de esta comunicación juega igual un lado como el otro. El contexto. Cuando hay referencia en contexto se va a referir al lugar, a la situación, al momento histórico, a lo que pasó, a los intereses del grupo o de las personas. Así es la primera comunicación, si ya se vieron durante 15 años, si es una relación familiar. Los dominios de esta comunicación van a estar dados justamente en esta interacción, si es una interacción familiar, si son compañeros de trabajo, si son amigos, si son pareja, si son desconocidos. Y las distinciones, que era lo que enmarcaba antes parte de esta diferenciación entre los tipos de lenguaje, van a incorporar lo que pienso y lo que sé, o sea, los juicios, las creencias, los hechos, los pedidos, las promesas, los acuerdos. Porque cuando yo me comunico con una o con más personas y puedo evaluar que todos estos factores están en juego, voy a poder diseñar un modelo de comunicación efectiva o asertiva para obtener el resultado que quiero de esta comunicación. Y es menos complicado de lo que ustedes piensan, y vamos a bajarlo a un ejemplo concreto de los que estábamos hablando recién en la forma en la que nos comunicamos. Vamos al ejemplo de hay que poner la mesa. O vamos al ejemplo del que utilizan ustedes para los desafíos en forma diaria. Si el pedido está hecho con un gesto de bueno, y me ponen ahora el desafío diario. ¿Cuál es la recepción que yo tengo del otro lado? Si la profe en vez de ponerlo, en vez de escribirlo, les manda un audio gritándoles, ustedes lo primero que van a pensar es: A, se rayó. B, está muy loca el día de hoy. C, no nos tolera más. D, ahora nos bocha a todos. Por ejemplo. En ese orden. En ese orden. Y algunas Sí. otras. Y después, ahí nomás, rápido piensan, ya mandemos un mensaje al WhatsApp a bien quien soluciona.
Claro. Y ahí no tenemos una corporalidad porque ella en realidad lo que tuvimos fue una percepción auditiva de un mensaje, de un audio, ¿no? Pero toda la corporalidad uno la imagina, porque cuando uno escucha un audio se imagina la cara que tiene el otro, cómo estaba parado, si la cara que tenía, los gestos, uno lo imagina en la percepción interna. Y tiene una interpretación de este mundo, del otro. Porque lo que estoy interpretando es el mundo del otro, a través de mi mundo. Porque yo escuché gritar a la profe en un audio que era fuerte y entonces algo mal hice yo. No es solo que ella está loca, algo yo hice mal desde mi percepción, o yo no hice nada y ella me está. Y de esta manera vamos a reaccionar de acuerdo a donde estemos nosotros en ese momento. Porque si yo en ese momento que escuché el audio de esa manera, vengo de pelearme con mi pareja, lo que voy a sentir es encima con lo que a mí me pasa, esta mina me grita. Porque a mí me pasa, primero me pasa a mí. Y después recibo el mensaje del otro. Entonces, en el marco de referencia en el que estamos, porque además de eso yo venía, no sé, estaba en la calle caminando con el barbijo que me molestaba, justo voy en subida y no puedo respirar, con este COVID que no se termina, y además de eso, ¿quién se cree para que habíamos quedado en el grupo que nadie gritaba? Porque lo habíamos acordado, que en las reglas de convivencia, de gestión, no había maltrato. Vieron como en un ratito cubrimos las 5 y podríamos seguir mencionando cosas, porque el modelo de comunicación no se aplica a una cosa, se aplica a nuestra realidad cada 2 minutos, todo el tiempo, porque como somos seres lingüísticos y nos estamos comunicando, estamos todo el tiempo en este juego de comunicación. ¿Sí? Sí. Y miren, no sé si para peor o para mejor, tenemos un montón de comunicación que es escrita. Y esta comunicación escrita tiene un marco que está medido por el estado interno de cada uno, que es el que lee, y la interpretación que le damos es con la voz nuestra representando la voz del otro. La parte de esto, que es la que tenemos que chequear después, que la vamos a ver el miércoles que viene, es ¿qué me pasa cuando yo me comunico y no chequeo la interpretación del otro? ¿Con qué me quedo solamente? ¿Con qué me voy a quedar? Con mi mensaje, que es una parte. Porque en realidad yo no sé lo que el otro entendió de lo que yo le estoy diciendo, excepto que le pregunte, como ahora a ustedes, si mi mensaje hasta el momento ha sido claro. Sí, se va entendiendo. Sí, se entiende. No sabía si era pregunta o... No, sí, súper claro. En el momento en el que tengo
en el que yo expreso mi mensaje y chequeo la cara, los gestos, le pregunto cómo está. Si estoy hablando con mis compañeros de estudio, de trabajo, mi pareja, mi mamá o una persona que encontré en el supermercado. Y además de eso, me fijo la carga que le puse yo de juicios y de creencias a esto que yo estoy transmitiendo. Puedo chequear en el otro el mensaje y la recepción de mi mensaje. Pero hay una parte más, y ya como última en este modelo. La principal capacidad de la comunicación efectiva es saber escuchar. Y escuchar no es sinónimo de oír. Escuchar es abrir mi percepción a lo que le pasa al otro. Cuando yo hablo, tengo que estar escuchando. En un 360. No solo en acá. En un 360. Todo el panorama tiene que ser escucha. Y en este caso, a mí me tocó la speaker, la que habla. Pero mientras tanto... Profe. Sí, decime, Gonzalo. Pero por ahí alguien puede escuchar todo lo que decir, pero si alguien no se expresa bien, no se sabe explicar, por ahí no, por más que lo escuche, no va a saber interpretar lo que le quiere decir. Claro, pero si yo estoy escuchando o vos me estás escuchando a mí y no interpretás lo que yo te quiero expresar, como me estás escuchando, me podés preguntar. Claro. Pero si además de eso, y por eso lo importante de lo que yo les decía de estar presentes de una manera o de otra, en mi carácter de hablador hoy, el prestar atención a las caras de ustedes, porque estamos en este medio y no en el aula, pero porque en este medio, el prestar atención a las caras de ustedes es una forma de escuchar. Y saber si ustedes... Y también vos... ¿Cómo? Claro, eso iba a decir por ahí. Por ahí lo ibas a decir justo. Y también vos, al mirarnos a nosotros, vas sabiendo si entendemos, si no entendemos por nuestras expresiones por ahí. Claro, esa es la forma de escuchar que va más allá del auditivo. El escuchar es una postura en la comunicación en la que estoy abierto a lo que estoy comunicando y al proceso de comunicación en el cual me estoy comprometiendo. Para cerrar, porque ya se nos fue la hora, gratamente para mí, comunicarnos es un acto de compromiso, que como está ligado a un hecho fundamental, que es el de crearnos como personas a través del lenguaje, es un alto nivel de compromiso. Y entonces yo los invito a pensarse en este nivel de compromiso y de comunicadores, y en su formación como docentes, de futuros comunicadores y de creadores de vínculos de lenguaje. Les dejo una tarea de reflexión, y la reflexión es ni más ni menos que el autointerpretarnos dentro de este lenguaje para generarnos en acción, ¿no? Reflexiono y voy para adelante. Así que, de mi parte, muchas gracias en este primer encuentro.
Yo la presentación se las voy a mandar, así la tienen, y si necesitan sacar, y la grabación también, así si necesitan sacar un resumen, lo tienen. ¿Alguna pregunta? Buenísimo. ¿Algún comentario? No, de mi parte no. Muchas gracias. Muchas sí. gracias ante todo, y creo que el tema es como que es muy largo como para hacerlo en una sola sesión, ¿verdad? Se puede hacer como que varias sesiones como para seguir hablando al respecto. Sí, claro, por supuesto que es largo y hace falta más sesiones, pero más reuniones, por supuesto, sí. Es una consulta para ver, hablando del diálogo y todo. ¿Qué opina del lenguaje inclusivo? Yo sabía que venía la pregunta. ¿Se debería venir? Es que es de cajón. Mira, hace un rato discutía, sí, en algún punto es discusión. Que no es malo tampoco discutir. Discutir es intercambiar ideas, así que no está mal discutir. Con mi mamá, que por su profesión y por su manejo de la lengua, ella es docente jubilada y está en total desacuerdo con el lenguaje inclusivo. Y yo tengo distintas percepciones del mismo, a pesar de que yo no lo uso en todos los ambientes. En algunos ambientes en los que suelo participar hay mucha gente que sí lo usa. Y que además de eso hay diferentes ángulos de por qué usarlo y por qué no usarlo. Hay distintos tipos de lenguaje inclusivo. La cuestión venía en esto de la palabra, si existía la palabra dirigenta, por ejemplo, o elefanta, o presidenta. Sí, tal cual. Y palabras... la Real Academia como que no le da tanto el aval. Claro, pero vos fíjate que las palabras que terminan en ante-ente, justamente en esto del lenguaje generativo que estábamos hablando, son palabras que por su desinencia están hablando del ser de una persona. Un dirigente es una persona un ser que dirige. Entonces yo no sé si es necesario... Claro, no están hablando del género en sí. Dirigenta. ¿No? No, porque... Claro, está hablando del ser y no como del género. Claro, porque habla del ser. Ahora, el otro ejemplo que usaban hace un rato era el de que parece que fue el de estos días, porque pues hay momentos en que me pierdo en la vertiginosidad de la información, me mata, pero que la discusión era sobre si existían o no las albañilas. Pero resulta ser que la palabra en infinitivo es albañil, y antes había solo albañiles masculinos. Pero decir albañila para la Real Academia está bien dicho. A mí me suena horrible, pero existen las albañilas. Entonces, el tema con Pero yo... Sí. Puede ser que es porque todo el tiempo, aunque uno no lo crea, el lenguaje va cambiando, nuestro lenguaje se va actualizando. Entonces hay un montón de palabras que por ahí estaban, que por ahí a nosotros nos parecen tan mal, o que ese no es lenguaje, pero están aprobadas porque nuestro lenguaje está en constante cambio. Claro. ¿Puede ser por eso? Eso es lo que yo iba a decir. Yo creo que uno puede utilizar el lenguaje de la forma más inclusiva y más adecuada para el ambiente en el que está. Si yo digo chicas y chicos, está bien. Si yo digo alumnas y alumnos, estoy siendo inclusiva. Si yo digo todos nosotros y todas nosotras, también. No me hace falta decir chiques, pero a mí no me hace falta. Si alguno de ustedes quisiera decir chiques,
porque está hablando de un nivel de diversidad o de inclusión mayor y le es cómodo la denominación, también está bien que lo haga en el ambiente correspondiente. Si yo voy a dar una ponencia en la sala magna de la Universidad de Córdoba, no sé si está bien que diga chiques, pero tampoco sé si está mal. Ahí, perdón, ahí es un poco esto de que hablábamos de tratar de interpretar o saber escucharme y ver el contexto en el que me encuentro. Particularmente hay momentos en los que uno considera algunas cuestiones desde lo particular o desde la creencia individual, pero hay que saber aceptar la creencia del otro y tratar de en el momento contextualizarse para poder dialogar y comunicarse de diferente manera, o poder aceptar esa cuestión del otro. Por ejemplo, particularmente trabajo con una colega que constantemente usa el chiques, el niñes, hasta para tratar a sus propios hijos. A mí llega un momento, no digo que me choca, pero es una cosa como que me resuena raro, pero también sé que mi historia de vida y mi contexto es totalmente distinto al de mi colega. Entonces por ahí no tengo por qué empezar a discutir, simplemente comprender que no lo está haciendo desde la maldad o desde quererme chicanear a mí, porque no viene por ahí, viene en su modalidad de expresión, y que mientras sigamos hablando de lo mismo, porque estamos refiriéndonos a nuestros hijos, cuando yo puedo decir mis hijos, y es lo mismo si es nena, varón, si es mis hijos, y ella constantemente me dice, mis hijas hacen tal cosa, y nada, no interfiere esa letra en esa comunicación, mientras los dos lo entendamos que estamos dialogando de que juegan, de que se diviertan, de que están creciendo, tienen tal problema. Por eso un poco esta charla, perdón, hacía modo no de cierre, pero sí de enlace, de invitar a Karen de la importancia de la comunicación hoy, sobre todo para nosotros que somos comunicadores del cuerpo y que hoy nos metieron a comunicar en la virtualidad y donde esta comunicación constantemente se mueve y nosotros desde la gestión que tenemos vamos a comunicar y que necesitamos hacer ida y vuelta desde las diferentes formas que tenemos de comunicar cuando estábamos muy acostumbrados a solo la corporeidad de la comunicación en educación física. Y hoy se amplió un montón y necesitamos empezar a revisar estas cuestiones. Más de acuerdo, menos de acuerdo, pero sí intentando entender al otro y comunicar desde la mejor manera para que el otro pueda captar, quizá con la pequeña intención que tuvimos nosotros de hacerlo. Eso era mi aporte, aparte de agradecerte, Karen, el poder estar y dialogar con nosotros un rato. Para mí es un placer. Nos encontramos el miércoles, universo mediante, todos los chiques de esta clase y yo. No, sin, y yo. Sin está muy bien. Sin chica, sin... ¿Alguna cosa en particular, alguno de los chicos? ¿O nos vemos el miércoles en proyección? Darle las gracias, más que nada. No, a ustedes. De todas maneras, si se les ocurren cosas que les queden dando vuelta ahora en la cabeza o se les ocurran después y no dejen de escribirla para traerla. Es sumamente enriquecedor. Yo aprendo junto con ustedes. No van a creer que yo soy un librito y que repito, o sea, que me las sé todas. Yo aprendo junto con ustedes con todo lo que plantean y con lo que aportan. Así que 1000 gracias y nos vemos. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Chao.